con el doctor Martín de Acevedo García. Él es un abogado, experto en Derecho Administrativo, Electoral y Municipal y reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Martín de Acevedo. Gracias por atender esta comunicación. Muy gentil. Buen día. Buenos días, don José Hernández de RCN. Tengan ustedes muy buenos días. Acá despidiendo el año y en efecto dispuesto a hacer un balance y una proyección, un balance del año 2024 y una proyección del año 2025. A sus órdenes en ese sentido. En esa línea, ¿cómo establecería el balance, la relación entre Ejecutivo y Legislativo? ¿Cuál es su punto de vista en esta marcha del año 2024? Con bajos, altibajos, pero también en medio de escándalos. Claro, usted lo ha precisado muy bien. El Ejecutivo y el Legislativo han estado en este año de protagonistas principales de la política peruana. La clase dirigente y la clase política enmarcada en esos puestos durante este periodo, este año, han hecho siempre noticias, pero bueno hubiese sido que todas las noticias sean eficientes, sean buenas, sean prospectivas para mejorar el año y una serie de factores que desde el punto de vista de la economía inclusive han mejorado, pero que desde el punto de vista de las acciones y decisiones tomadas por la clase política y dirigente en el poder, es decir, en el poder formal dentro del poder ejecutivo y dentro del poder legislativo, no lo han sido así. En el poder judicial un poco menos, el comportamiento, digamos, de los jueces y dentro del sistema en general de administración de justicia, la cosa fue un poco mejor, los procesos avanzan, hay marchas y retrocesos, pero eso ya se debe justamente, dentro de este balance, al accionar que tuvieron tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, en una especie de respaldo recíproco, de falso espíritu de cuerpo entre ambos para durar, hay que decirlo, durar hasta julio del 2026, y en esa lógica y en ese sentido se han estado dando recíprocamente también prebendas para permitir leyes de todo tipo que han perjudicado el sistema de administración de justicia, por eso recordaba el tema, y leyes que solamente han beneficiado a los miembros, en su mayoría, a los miembros integrantes de este Parlamento, tratando de buscar para más adelante probablemente la reelección de esta clase política y dirigente, de estos 130 congresistas por un lado, y otros tantos del Poder Ejecutivo, en unas decisiones también equivocadas, cuando no, ni siquiera observando leyes absolutamente absurdas, como la última esa de la flagrancia, o de la anulación de la posibilidad de que solamente con flagrancia o en flagrancia el delincuente pueda ser capturado y cuando ya o intervenido o allanado su vivienda, y cuando eso ya no ocurre y ya no se podría operar de esta manera, entonces ahí por ejemplo salió una norma, duró pocos días, creo que duró 48 horas y luego se dijo que se va a corregir, cuando la corrección se da justamente cuando la norma va del legislativo al ejecutivo para ser observada, y en esa línea, por ejemplo, principal accionar tiene el Poder Ejecutivo, que debe estudiar la norma y observarla si es necesario. No habiendo observaciones, estas han sido promulgadas o inmediatamente por el propio Poder Ejecutivo o luego por insistencia por el propio Poder Legislativo, y luego muy suelto de huesos llegaron a decir, bueno, pues si la norma al experimentarse no surte efectos, se deroga, pero no es así, ¿no? Porque si no estaríamos con un marcaje y un signo o un signo de los tiempos o una señal de estos tiempos de que se está legislando con bastante falta de seriedad. Doctor, lo que ha perdido el Congreso, no sé si usted coincidirá con nosotros, es en su labor, que es de contrapeso político. No existe en este gobierno un contrapeso político, que es la labor fundamental del Congreso de la República. Muy por el contrario, el Congreso ha dejado de tener este contrapeso y se ha convertido en un órgano de impunidad total. Ciertamente, no hay contrapeso, decía yo hace un momento, recíprocamente, perdón, de ida y vuelta, ni del Congreso hacia el Ejecutivo, ni del Ejecutivo hacia el Congreso, porque el check and balance
creado y generado y desarrollado por la doctrina jurídica norteamericana, básicamente inglesa también, justamente significa eso, equilibrio de poderes para efectos de que si uno de ellos se está excediendo en el ejercicio de sus facultades, de sus atribuciones, de su potestad, el otro, en este caso el Ejecutivo, pone freno a eso, por ejemplo, observando una ley, o viceversa, ¿no? Cuando el Ejecutivo actúa mal, que de hecho ha tenido algunos errores, el Congreso pues fiscaliza en base a esa facultad y, por ejemplo, censura ministros que han tenido un comportamiento nefasto, ¿no? Porque hay un par ahí de ministros que han sido perdonados, entre comillas, la vida y van a seguir en el ejercicio de la función en marzo, cuando empiece a regir la legislatura, o inmediatamente, entre gallos y medianoche, como fue el caso de la no censura de uno de ellos. Ese tipo de accionarios, pues, grafica efectivamente, como usted lo dice, una falta de contrapeso y de recíproca, digamos, fiscalización entre poder legislativo, poder ejecutivo y otro tanto el poder judicial en menor grado, como dije, porque más bien resultó el afectado, porque sus mismos miembros, empezando por el presidente del Poder Judicial y la Fiscalía también en otro tanto y accionar con una nueva fiscal, se han quejado de que estas leyes no les va a permitir trabajar con eficiencia en la procura de la administración de justicia dentro del sistema de administración de justicia, justamente. Ahora, el otro tema, hacia el 2026 tenemos elecciones generales, ¿no? Y tenemos un gobierno que transita con un alto nivel de desaprobación gubernamental, ¿no? ¿Es posible que este gobierno siga transitando con esos niveles de desaprobación tan bajos, no solamente en el aspecto de la Presidenta de la República, sino también en los distintos sectores, ¿no? ¿De qué manera esta falta de visión del gobierno, de esta desconexión del gobierno, pueda permitir concluir el tránsito hacia el 2026? ¿Va a ser fácil llegar al 2026 o considera usted que se van a presentar un terreno bastante dificultoso para el Ejecutivo y para el país en su conjunto? Ciertamente, don José, mire, vamos a entrar a un año preelectoral, precisándolo técnica y legalmente de esa forma, al año 2025, porque es el año anterior al proceso electoral y que con las modificaciones, 40 y tantas modificaciones, y he contado, más de 40, que ha hecho el Poder Legislativo y le ha permitido el Poder Ejecutivo al sistema, al legislativo electoral, de legislación electoral, al sistema jurídico electoral, vamos a tener inclusive elecciones que deben ser convocadas con un año de anticipación, es decir, en abril del próximo año la Presidenta de la República tiene que estar convocando a las elecciones generales y en octubre del próximo año la Presidenta nuevamente tendrá que convocar a las elecciones regionales y municipales. Entonces vamos a estar en un año plenamente electoral. La cosa va a ser más dificultosa porque además estos señores, además de haber, digo bien y valga la redundancia, de haber estado desempeñando su trabajo absolutamente en forma ordinaria y pésima, en cada uno en su potestad de acción de leyes, ejecución de políticas públicas respectivamente, van a entrar además en un año preelectoral donde deben los candidatos o precandidatos a comenzar a ofertar dentro de las modificaciones que han habido en el sistema. La cosa no va a ser sencilla respondiendo a su pregunta porque vamos a tener lo siguiente. Todos los partidos, casi una cincuentena de partidos políticos van a lograrse inscribir ofertando. Dentro de ellos, los 8 que entraban al Parlamento, que luego se convirtieron en 13 bancadas, tratando de ser reelectos, a como dé lugar, porque así lo han gestado ya en estas normas que han anulado las PASO, por ejemplo, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, o han anulado también las elecciones internas, las internas, y han dejado, por ejemplo, que hasta el 30% de ellos sean elegidos a dedo, como se dice, por las diferentes instancias de los propios partidos políticos. Entonces, vamos a tener esa oferta electoral por parte de estos señores, que además ya lo vienen haciendo, porque su semana de representación, en el caso del Poder Legislativo, no es otra cosa que una
pura propaganda política para tratar de ser reelectos, de lo poco que han hecho, de lo nada que han hecho, pero sí del exhibicionismo, del figuretismo y del irse a decir en sus respectivos territorios, ciudades, provincias y distritos de que están trabajando por el Perú, cuando eso sostenidamente no es así. Entonces se van a juntar estos dos propósitos con el propósito de los nuevos candidatos que van a tratar de llegar a las 60 curules del Senado y 130 de la Cámara de Diputados, teniendo entonces en camino y en la práctica aproximadamente unas 30.000 personas en campaña entre los dos procesos electorales, en una oferta abrumadora quizás de cosas, pero donde el elector con anticipación, no porque el sistema se lo permita bien, sino con anticipación, debe ir sabiendo y se le debe ir inculcando que a estos señores no hay que reelegirlos, porque de lo que se trata es más bien de llegar con gente nueva, con gente preparada, con personas que de verdad quieren entrar a la política y han ejercido de alguna forma, en algunas excepciones también de los antiguos, políticos profesionales y serios, nuevas personas que desmonten todas estas aproximadamente 80 normas que han sacado en los últimos 2 años para tratar de aligerar el país y regresarlo, como se hizo cuando cayó el Fujimorismo en el año 2001. Se derogaron una serie de normas que habían trastocado el sistema. Bueno, en fin, estábamos en una dictadura de 10 años, o salíamos de una dictadura de 10 años entonces, cuando aquí se ha degenerado el tema y se ha degenerado la cosa pública, porque en vez de priorizar buenas políticas públicas, se ha priorizado los intereses de quienes están en el cargo y pretendan mantenerse en él por unos próximos 5 años más, es decir, por un próximo periodo. Estamos dialogando con el doctor Martín de Acevedo García, abogado experto en Derecho Administrativo, Electoral, Municipal, de Gobiernos Locales y analista político. Una pregunta final, mi estimado doctor. ¿Cómo está analizando ya la gestión en los gobiernos subnacionales, ¿no? Se le atribuye mucha responsabilidad, la poca eficiencia en el gasto público, en la poca eficiencia en realizar obras de interés para sus propias jurisdicciones, pero además, ¿no?, en no tener una visión clara de cómo se puede administrar la gestión, bien sea de carácter regional o bien sea de carácter municipal. ¿Cómo está observando usted ese movimiento en los gobiernos subnacionales? A ver, hay dos aspectos que separar. Una cosa que se arrastra de muchos años atrás, que es la ineficiencia de las gestiones subnacionales, porque como no había reelección, y en ese sentido me parece saludable la reelección por un periodo más, que ojalá hubiese sido aprobada, pero bueno, en fin, arrastran los gobiernos subnacionales con sus autoridades un tema de deficiencia, y porque ellos llegan improvisadamente al cargo, aprenden durante los 2 primeros años, ya en el tercer año viene la revocatoria y vienen otros procesos y viene una etapa de año preelectoral, y en el último año se tienen que despedir, de modo que resulta siendo ineficiente. ¿Por qué? No llegan con expedientes técnicos, no llegan con técnicos especializados en preparar expedientes técnicos y en saber contrataciones con el Estado para poder contratar rápido y bien los bienes y los servicios que necesita la población en cada ciudad, distrito, provincia o región del país. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que agregarle que con esta motivación, entre comillas, que han tenido del sistema nacional, cambiando del sistema, del poder judicial, del poder legislativo y el poder ejecutivo, y de la clase política dirigente centralizada en Lima, que han tenido esta especie de motivación de que si trabajas bien te vamos a unirte a nuestro partido, desaparecerán los movimientos regionales, cosa que tampoco se logró. Y al unirte a nuestro partido vas a poder ir en un proyecto grande y bueno, e inclusive en la plancha presidencial, como he visto en muchos partidos políticos, les ofrecen a los gobernadores regionales ir en la plancha presidencial para motivarlos a trabajar, y en buena onda, y en buena onda si eso se produjera de buenas a primeras. Pero en la práctica termina también ocurriendo lo que usted acaba de mencionar, y ya tiene
de estos 10, 15 años no saben ejecutar o no pueden ejecutar, les falta calidad, les falta profesionales y profesionalismo, les falta conocimiento en contrataciones con el Estado, les falta preparar bien los expedientes técnicos y todo eso hay que mejorar. No saben ejecutar, digo, bien su presupuesto. Ahora, siempre el análisis ha llegado desde el punto de vista cuantitativo, decía yo, ¿no? Siempre, cada vez que salen estas encuestas, donde, por ejemplo, aparece una región con 40%, con 52%, con 31% de ejecución, es decir, lejos del 100% de ejecución, mi querido José, inclusive ejecutar al 41% tu presupuesto de un 100%, valdría la pena y estaría muy bien si en efecto además el análisis de ese 41% nos arroja como resultado también un tema que cualitativamente es eficiente, es bueno. Se han terminado de hacer hospitales que había dejado, por ejemplo, la gestión anterior, se han hecho otros, se han hecho escuelas, se han hecho carreteras, es decir, cualitativamente ese 41% también ha estado a la par de lo cuantitativo que ha logrado ejecutar, pero no ocurre eso en la práctica. Consecuentemente, ahí viene el agravante, no hay ejecución de calidad tampoco, sino podríamos auscultar ello por ejemplo, tomando la cifra y el ejemplo de una región X que en estos momentos, bueno, mejor es que pase como X, ¿no? 41%, cualitativamente 17%, 18%, 22% desde nuestro instituto hemos llegado a predecir. Entonces, ¿qué es lo que debe plantearse y proponerse a los nuevos gobernantes y capacitarlos para ello? Paralelamente o cuando están en campaña, inclusive en sus primeros meses, capacitarlos en la ejecución presupuestal, en decirles y hacerles notar claramente lo siguiente: el presupuesto no es más que eso, un presupuesto de lo que podré ejecutar. Como muy bien lo graficó hace poco el ministro de Economía, el presupuesto es lo que quisiéramos ejecutar o lo que pretenderemos ejecutar. Pero la realidad te va a marcar a partir de tus ingresos, a partir de tus transferencias y a partir de tus RDR, de tu recaudación, de tu recaudación directamente conseguida, directamente recaudada, como dice la abreviación. A partir de ahí, tú tendrás no solamente un presupuesto, es decir, unas cifras pintadas en el papel que deben haber, sino financieramente también el dinero en las cuentas bancarias del gobierno regional o del gobierno local y consecuentemente la posibilidad de acceder a ese dinero para hacer obra. No es que regresa al Ejecutivo, se queda pintado en el papel y lo que financieramente no llega no se podrá ejecutar, pero eso es también a partir de la eficiencia y en ese sentido también me parece muy bien y que no solamente se mantenga, sino se mejore desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, la ejecución por resultados y la premiación presupuestal por ejecución y por el logro de metas. Creo que son 8 metas a la fecha que tienen los gobiernos locales y otros tantos los gobiernos regionales para que, ejecutado ese presupuesto eficientemente bien, tienen un premio por parte del MEF en materia de seguridad ciudadana, en materia de lucha contra la anemia, en materia de pistas y veredas, en materia de recaudación también. Entonces, mantener ello como motivación y quizás incrementarlo para que los gobiernos regionales aprendan a ser más eficientes, no solamente en la ejecución presupuestal cuantitativa, sino en la ejecución presupuestal cualitativa y en el manejo financiero de lo que se ha presupuestado y realmente existe en sus arcas para gastar en bien de hacer obras. Muy bien, doctor Martín de Acevedo García, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estas reflexiones, este análisis ya casi al finalizar el año 2024. Como siempre, muy reconocido y desearle un feliz 2025, mi estimado doctor Martín de Acevedo García, muy gentil. Así es. Cerrando este balance, don José, y un buen año para todos nosotros, que así sea y que así Dios lo quiera y lo permita. Muy buenos días. Buen día. Conversamos con el doctor Martín de Acevedo García, abogado, experto en Derecho Administrativo, experto en Derecho Electoral y analista en temas políticos.